noches aterradoras. Hoy los llevaremos a un lugar rodeado de misterio y terror, el famoso Edificio de las Brujas, ubicado en el corazón de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Con su imponente arquitectura gótica y sus oscuros secretos, este edificio ha sido escenario de leyendas urbanas y relatos escalofriantes a lo largo de los años. En este video descubrirás el relato aterrador de aquel que se encontró cara a cara con lo sobrenatural en este enigmático lugar. Prepárense para escuchar experiencias que los harán dudar de lo que creen saber sobre la realidad, mientras desentrañamos los secretos ocultos del Edificio de las Brujas. La primera vez que vi el edificio fue por pura casualidad. Caminaba por la colonia Roma, buscando inspiración para mi blog de leyendas urbanas, cuando me topé con esa estructura imponente. El ladrillo rojo, las gárgolas decorativas y las ventanas puntiagudas, todo parecía sacado de una película de terror gótico. Al cruzar la esquina de Durango y Orizaba, algo en mi interior me obligó a detenerme. El aire se sentía denso, como si el lugar estuviera cargado de una energía invisible, pero palpable. Había oído rumores sobre el Edificio de las Brujas, pero nunca había profundizado en ellos. Decían que el nombre no era solo por su apariencia tenebrosa. Desde su construcción a principios del siglo XX, los residentes del edificio hablaban de extraños sucesos, sombras que se deslizaban por los pasillos, risas apagadas que resonaban en la noche y luces que parpadeaban sin razón alguna. Años después, esas historias evolucionaron hasta incluir brujería y rituales oscuros que, según se decía, fueron practicados en el interior. Decidí investigar más y, tras varias búsquedas en archivos y entrevistas con personas mayores del barrio, confirmé lo que muchos ya sospechaban. El edificio no solo era conocido por su extraña arquitectura, sino porque en el pasado había sido el hogar de una mujer muy particular, una supuesta bruja. Allá por la década de 1920, una mujer de nombre Beatriz Sánchez se mudó al tercer piso del edificio. Era una mujer misteriosa, vestida siempre con túnicas negras y un sombrero que le cubría casi todo el rostro, según los pocos vecinos que aún recordaban esa época. Beatriz vivía sola y rara vez salía de su departamento. Sin embargo, en las noches se decía que extrañas luces parpadeaban desde su ventana, y los que se atrevían a pasar cerca podían escuchar cánticos en un idioma que no reconocían. Con el tiempo, los rumores comenzaron a crecer. Se hablaba de animales muertos encontrados en los patios traseros, de vecinos que desaparecían sin dejar rastro, y de figuras que podían verse a través de las ventanas de Beatriz, aunque no se supiera de ninguna visita. Un vecino juraba haber visto cómo las sombras en la pared de su departamento se movían por sí solas cuando pasaba cerca del edificio. Otra vecina aseguraba que, al cruzar frente a la puerta de Beatriz, siempre sentía una ráfaga de aire frío, aunque el pasillo estuviera herméticamente cerrado. Una noche, todo cambió. Beatriz simplemente desapareció. Algunos decían que había muerto en el edificio, otros afirmaban que se había marchado sin dejar rastro, llevándose consigo todos sus secretos. Pero lo extraño fue lo que sucedió después. Su departamento, el del tercer piso, quedó vacío. Nadie más quiso vivir allí. Con los años, las leyendas crecieron. Los que trabajaban en el edificio, ya fueran conserjes o guardias, afirmaban haber visto luces y sombras en el tercer piso, a pesar de que estaba completamente desocupado.
Decidido a escribir una entrada más profunda sobre el edificio de las brujas, contacté al administrador y le pedí permiso para visitar el interior. Accedió con una advertencia: no subas al tercer piso. Me reí, pensando que simplemente intentaba mantener viva la leyenda, pero en el fondo, algo en su tono me puso nervioso. Cuando llegué, la sensación de incomodidad era inmediata. A pesar del bullicio de la ciudad, el interior del edificio era silencioso, como si el aire estuviera atrapado entre sus muros antiguos. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras ascendía, y las paredes, aunque estaban bien cuidadas, parecían emitir un leve susurro. Algo en ese lugar se sentía observador. Empecé a tomar fotografías, documentando los detalles arquitectónicos y los rincones que podrían darle ese aspecto tan siniestro. Pero a medida que subía, el ambiente se volvía más opresivo. Cuando llegué al segundo piso, noté que había una pequeña grieta en el suelo, algo que no había visto en ninguna parte del edificio. La grieta parecía continuar hacia arriba, como si algo la hubiera generado desde el tercer piso. Ignorando la advertencia del administrador, subí al último tramo de escaleras. Al llegar al tercer piso, el aire se sentía más frío. El pasillo estaba desierto y una leve neblina cubría el suelo, algo que me pareció imposible dentro de un edificio. Las luces titilaban débilmente y justo frente a mí, la puerta del departamento de Beatriz estaba cerrada, pero al acercarme sentí un frío intenso, como si el aire mismo hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Decidí acercarme y tocar la puerta, pero antes de que mis nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Dentro, el departamento estaba completamente vacío, pero sentí como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. El olor a humedad y a moho era insoportable, y aunque sabía que debía irme, una fuerza inexplicable me empujaba a entrar. Al avanzar un par de pasos, las luces parpadearon violentamente. Algo en las paredes comenzó a moverse, como si sombras danzaran alrededor de mí. Escuché un susurro, suave pero claro: no debiste venir. El sonido venía de todas direcciones, y cuando me giré hacia la puerta para escapar, la vi cerrarse con un golpe sordo. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un músculo. De repente, sentí una presión en el pecho, como si unas manos invisibles intentaran estrangularme. El aire comenzó a faltarme y caí al suelo. Estaba solo, pero podía sentir claramente la presencia de alguien más o de algo. Apenas podía moverme cuando de reojo vi una figura en una de las esquinas de la habitación. Una sombra oscura, alta, con una forma que se asemejaba a una mujer con un largo vestido. No había rostro, solo una silueta que parecía avanzar lentamente hacia mí. El miedo me paralizó, y justo cuando pensé que ese sería mi fin, la puerta se abrió de golpe. No lo dudé ni un segundo. Corrí como nunca antes lo había hecho, bajando las escaleras mientras sentía que algo me seguía. Al llegar a la entrada, el portero me vio pálido y sin aliento. No dijo nada, pero su mirada confirmaba que él ya sabía lo que había en ese edificio. Tras lo que viví, decidí investigar si alguien más había tenido experiencias similares en el edificio. Lo que descubrí me dejó aún más perturbado. Un hombre, quien había sido conserje del edificio en los años 80, me contó que una noche, mientras hacía su ronda de rutina, escuchó un llanto suave proveniente del tercer piso. Pensando que tal vez alguna persona se había quedado atrapada o que un niño estaba perdido, subió a investigar. Al llegar al tercer piso,
El llanto cesó de repente, pero al girarse para irse, vio la figura de una niña pequeña, parada al final del pasillo. Llevaba un vestido blanco y tenía el cabello largo cubriéndole el rostro. Llamó a la niña, pero ella no respondió. Al intentar acercarse, las luces comenzaron a parpadear y la niña desapareció frente a sus ojos. En pánico, el conserje corrió hacia las escaleras, pero justo antes de descender, sintió una mano fría que lo agarró del hombro. Cuando volteó, no había nadie, pero su hombro quedó entumecido durante días. Después de ese incidente, renunció a su trabajo, asegurando que jamás volvería a poner un pie en ese lugar. Otro caso fue el de una joven pareja que se mudó al edificio en los años 90. Al principio, no notaron nada fuera de lo normal, pero con el paso de las semanas, comenzaron a escuchar pasos en el techo, como si alguien caminara descalzo sobre las vigas. Lo extraño es que ellos vivían en el último piso. Una noche, mientras cenaban en la sala, escucharon un golpe fuerte en la ventana. Cuando miraron, vieron una mano marcada en el cristal, una mano deforme, con dedos alargados y retorcidos. Esa misma noche decidieron irse y nunca regresaron por sus cosas. Ambos aseguraban que no solo se trataba de ruidos o sombras, sino de una presencia maligna que los observaba, especialmente a la mujer, que despertaba cada mañana con marcas de rasguños en los brazos y las piernas. Desde aquella visita al edificio de las brujas, no volví a acercarme. Las pesadillas persistieron durante semanas, y aunque intenté seguir escribiendo sobre leyendas urbanas, cada vez que tocaba el tema del edificio, sentía una presión en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía hablar más de lo que había visto. Con el tiempo, los relatos de quienes habían vivido en el edificio se multiplicaron en mi mente, creando un oscuro panorama que se alimentaba de mi curiosidad. Sin embargo, la experiencia que tuve en el tercer piso había dejado una marca indeleble en mi ser. A menudo me encontraba revisando mis notas, tratando de dar sentido a lo que había ocurrido, buscando una explicación lógica para lo que había presenciado. Pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí se estremecía, como si un eco lejano me recordara que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Una noche, decidí que era hora de alejarme completamente de ese lugar. Llené mi mochila con mis escritos y mis notas, sintiendo que la carga de aquel edificio pesaba sobre mí. Al caminar por las calles de la colonia Roma, la ciudad brillaba a mi alrededor, pero sentía que había dejado parte de mi alma en ese edificio oscuro y olvidado. Mientras pasaba por la entrada, me detuve un momento, sintiendo que, de alguna manera, el lugar estaba vivo, observándome. El aire se tornó pesado y frío, como un último recordatorio de lo que había vivido. Sin embargo, había un impulso en mí que me obligó a girarme. Miré hacia el tercer piso, donde la figura de Beatriz, o lo que sea que quedara de ella, aún podía estar esperando. Nunca más, me prometí. Con el corazón en la garganta, me di la vuelta y continué mi camino. Al salir de la calle y dirigirme hacia la luz de un café cercano, sentí que el peso en mi pecho comenzaba a desvanecerse, aunque no del todo. En mis noches más oscuras, a veces escucho esos susurros que me llaman, pero sé que nunca debo volver. La curiosidad, aunque fascinante, tiene sus límites, y el edificio de las brujas es un recordatorio de que algunas historias están mejor dejadas en el pasado, ocultas tras puertas cerradas y recuerdos apagados.
No importa cuántas leyendas se cuenten, la verdad es que hay cosas que es mejor dejar en el olvido, y el edificio de las brujas es, sin duda, una de ellas. Esperamos que hayan disfrutado de estos relatos escalofriantes sobre el edificio de las brujas aquí en Noches Aterradoras. Cada historia nos recuerda que lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos y que algunos lugares llevan consigo ecos de lo que una vez fue. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestros próximos relatos de terror y misterio. Compartan sus propias experiencias o relatos de lugares misteriosos en los comentarios. ¿Han visitado alguna vez el edificio de las brujas? ¿Qué sentirían si se encontraran frente a frente con lo inexplicable? Gracias por acompañarnos hoy y recuerden, el miedo es solo un paso hacia lo desconocido. Hasta la próxima.